Shalom Aleichem, bienvenidos, Jodesh Tov. Ustedes saben que a partir del 1 del mes de Sivan, ya el judío está completamente inmerso en el estudio, en la preparación, en la concentración para recibir la Torá el día 6, que es el domingo que viene. Pero en la Torá le advierte que a partir de 3 días antes hay que separar a los hombres de las mujeres y que se mantengan puros durante 3 días para recibir la Torá. Hoy en la noche es el 3, así que 3, 4 y 5 comienzan los 3 días de separación. Y en el momento que estamos viviendo nosotros, que cada uno tiene que pensar como que está viviendo nuevamente la entrega de la Torá, hay que separarse de aquellas cosas que lo pueden impurificar y concentrarse, sumergirse en las palabras de la Torá, sumergirse en los pensamientos y tratar de purificarse lo más posible, más todavía que estamos en los 3 últimos días de la cuenta del Omer, Hod, Yesod y Malhut, de Malhut, el esplendor. Hoy pusimos la meditación del Rab, que trata sobre lo que significa ser un rey, y sobre todo cuál es la actitud que tiene que tener el pueblo que lo elige, porque muchas veces en general el sufrimiento de los pueblos es porque son mal dirigidos, pero también se les ha cerrado el corazón para no poder percibir intuitivamente qué es lo que es bueno. Y en general a la mayoría de la gente no se le da ninguna opción, no hay mucho lo que elegir, uno vota lo menos malo, pero por eso lo que votamos por Akadosh Baruj Hu, sabemos que votamos por el Rey verdadero. Les acabo de poner un nigún muy especial que canta Rabbi Levin, un Hasid muy grande, que como ustedes escucharon, no sé si se escucha bien la música en este sistema, pero tenía un corazón muy grande y todo lo que él cantaba salía del corazón y entraba al corazón. Como dice el Hasidut, referido a las palabras de Shlomo Amelech, las palabras que salen del corazón entran al corazón, así como el agua refleja el rostro se refleja en el agua, también las palabras que salen del corazón de la persona se reflejan en el corazón del prójimo y entran en él. Y esta persona era una persona muy especial, evidentemente. Entonces, vamos a seguir con el estudio del Tanya. Yo sé que la mayoría de ustedes hace tiempo que estudia con nosotros y ya sabe lo que es el Tanya, pero siempre es bueno recordarlo y siempre hay gente nueva, Baruch Hashem, que es bienvenida y que sigue viniendo y que a lo mejor cae en medio de una meditación que ya venimos de hace tiempo y tratamos de que todos los que vengan, sea quien sea, puedan entender y puedan salir de esta clase con algo en sus manos. ¿Qué es el Tanya? El Tanya es el libro básico del Hasidut Chabad. El Hasidut es la revelación del interior de la Torá que sigue a la Kabbalah, que incluye a la Kabbalah e incluye a todas las distintas formas de revelación de la Torá, y que enfoca el conocimiento a través de identificarlo en el alma de la persona, tanto el mundo que nos rodea, el mundo material, como la divinidad,
como Dios, los mundos espirituales, toda la creación, lo identificamos a través de verlo dentro de nosotros mismos, porque como somos creados a imagen y semejanza de Dios, por un lado, al vernos a nosotros podemos inferir, podemos llegar a tener una captación de lo que es Dios, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus sentimientos, por qué creó el mundo, cómo lo dirige, cuál es su objetivo, hacia dónde va. Y por otro lado, este mundo material que nos rodea, con tantas intrigas, con tantos problemas y aventuras que nos propone, también es bastante incomprendido. Y en general, la ciencia tiene una visión bastante limitada de lo que es el mundo. Entonces, también, si nosotros vemos al mundo como está dentro nuestro, porque nosotros también estamos creados por los 4 elementos, tenemos dentro nuestro elementos del mundo de lo inanimado, mineral, cada uno de nuestros átomos, y tenemos también parte del mundo vegetal, tenemos sistemas automáticos dentro nuestro que crecen y se desarrollan en forma vegetal. También tenemos dentro nuestro y como nuestro aspecto animal, con nuestros instintos y nuestras tendencias, nuestras motivaciones físicas e instintivas. Y por supuesto, somos seres humanos que tenemos una mente y que tenemos la capacidad de expresar cosas que surgen y que son cosas abstractas y que están más allá de esa comunicación que tiene el ser humano, está más allá de utilizarla para poder sobrevivir, como los animales, para poder interactuar con su medio ambiente, de tal manera de poder satisfacer sus instintos. Nuestra mente y nuestra palabra necesita dirigirse a algo que es exclusivamente humano, y es cuál es su esencia, para qué vino a este mundo, quién es, quién soy yo, qué es lo que está alrededor nuestro, quién es Dios, existe Dios, Dios es bueno, Dios es malo, tenemos que amar a Dios, tenemos que temer a Dios. Son una serie de preguntas que son intrínsecas del ser humano. El judío, en especial, aquel que está conectado intrínsecamente con Dios y que tiene una tarea en este mundo, se pregunta además, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para cumplir lo que Dios me envió a hacer a este mundo? ¿Qué es lo que Él quiere de mí? ¿Y cómo tengo que hacer para cumplirlo? Y más todavía, como Él nos dio el libre albedrío y nos dio esa capacidad de pensar, la mayor parte de las cosas que nos dio están ocultas. Entonces tenemos que usar nuestro poder de pensamiento, de inferir, rectificar nuestra imaginación, tener una imaginación adecuada, correcta, para no imaginarnos ilusiones, sino para imaginarnos qué es lo que Dios quiere y todavía no sabemos. Es como, por ejemplo, un padre que educa a su hijo y le da todo lo que él necesita y también le dice qué es lo que quiere que el hijo haga, pero aparte, el padre siempre tiene algo que no le dice al hijo y que espera que eso salga de él. Espera que el hijo reaccione y y le dé un feedback que sea propio del hijo, no porque el padre se lo enseñó, sino porque es fruto del crecimiento, de la maduración, y eso es una muestra de que ese hijo va a crecer y algún día va a ser como el padre o mayor todavía.
y se va a unir a su esencia y va a cumplir en determinado momento el objetivo que él se creó a sí mismo para su propia vida, del Padre, y además fijar nuevos objetivos, porque esa es la grandeza de Dios. ¿Por qué Él se oculta? Él se oculta para que nosotros podamos crear libremente. Si vivimos bajo un régimen de dictadura, la persona no puede crear libremente, por varios motivos. Primero, porque si llega a hacer algo que no le gusta al dictador, es castigado o incluso es muerto. Pero por otro lado, las cosas buenas que él puede hacer no se juzgan por lo bueno que sea o lo bello que sea, sino que es juzgado por la utilidad que le da al dictador de turno. Si es útil para él, lo fomenta y le sirve, y si no, le corta las alas. Dios no es así. Y ese es el motivo por el cual a veces abusamos, el ser humano abusa de la naturaleza, abusa del propio ser humano, pero es el precio del libre albedrío. Entonces, si entre todos analizamos eso y tratamos de ver cómo utilizarlo mejor, esa libertad que Dios nos da, y no para matarnos ni para eliminarnos unos a los otros, entonces Akadosh Baruj Hu va a estar feliz y cada vez se va a revelar más, cada vez nos va a revelar más cosas. Hoy me preguntaban cómo se hace para aumentar la sabiduría. La sabiduría en el judaísmo, en la Torá, en la Kabbalah, no es simplemente saber, ser una persona que sabe muchas cosas, incluso que las sabe aplicar, que es muy ingeniosa. Sabiduría se refiere a la sefirá, que representa, como decimos siempre, las palabras que usa la Kabbalah son palabras técnicas, símbolos de algo que no es literalmente lo que dice el diccionario de esa palabra. Entonces, sabiduría representa que esa revelación del inconsciente que se revela en la conciencia, esa nueva idea, ese rayo de luz, esa chispa que de repente pasa por nuestra cabeza y si no lo agarramos en una foto, si no lo agarramos en el ojo interior de la mente, desaparece por siempre o hasta que vuelva otra vez. Entonces, estar consciente y estar despierto no significa ser un iluminado y estar en blanco todo el tiempo fuera de este mundo, no, al contrario, es estar con los ojos bien abiertos, los ojos de afuera, y tener conectado ese ojo interior que nos conecta con nuestra alma. Porque eso representa Shavuot. Shavuot está dicho que representa la anulación de un decreto. ¿Cuál es ese decreto? Cuando Dios creó de tal manera que hay cosas espirituales y hay cosas físicas de este mundo. Hay cosas que tienen que ver con el hombre, sobre todo el hombre después que pecó, que todo lo que ve y percibe son cosas físicas. Está Dios y sus mundos espirituales. Y como explica Hasidut, había un decreto que los Elionim, los mundos superiores, no podían bajar a los mundos inferiores, y los mundos inferiores no podían subir a los superiores. Había lo que llaman el masaj, lo que se llama el telón que separa dos realidades. Que para Dios es una sola cosa, porque para Dios no hay telón, no hay separación. Eso es nada más que para el ser humano. En la entrega de la Torá, Dios se reveló en este mundo. ¿Qué significa? Que ya se terminó el tema de que el ser humano
no puede conocer a Dios, no puede saber lo que pasa en los mundos superiores, no puede saber lo que hay en su inconsciente. Y por otro lado, también puede elevarse y a través de lo que él hace influir en los mundos de arriba. Los mundos de arriba pueden bajar abajo y los mundos de abajo, o sea, este mundo de hacia donde nosotros vivimos, pueden subir allí arriba. Y eso es lo que pasó cuando Moshe subió. Y así Moshe se dice que es mitad hombre y mitad divinidad. Pero todos somos así, todos tenemos un cuerpo y tenemos un alma en nuestro interior. Y en la medida en que le dejemos a esa alma que se revele, aquellas cosas que para nosotros ahora son ocultas, son una intuición, se nos revelan. Pero nuevamente, no es la forma de incentivar la revelación de esa sabiduría, no es a través de palabras mágicas. Las otras días me preguntaban qué pienso de tal o cual maestro de Kabbalah. Entonces yo les dije, si ese maestro de Kabbalah no nombra nunca la palabra Torah, ya a mí me hace picar la nariz. Si dice, te voy a enseñar una fórmula para ser feliz, para tener dinero, para ser sabio, te voy a enseñar fórmulas, cómo hacer tal o cual cosa a través de palabras, o a través de símbolos, o a través de qué, eso no es el asunto. La sabiduría se logra, como dicen los sabios, Reshit Chochmah Irat Hashem. Y esta es una frase que tendrían que recordar y meditar en ella constantemente. Reshit Chochmah Irat Hashem. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor a Dios nos hace sentir reverencia por Él, tener cuidado con las cosas que Él nos reveló, con la Torá, ser cuidadosos con las cosas que nos va revelando. Entonces, si Dios ve que nosotros lo que Él nos da, lo cuidamos, tenemos temor de arruinarlo, tenemos temor de hacer que eso se pierda, entonces Él nos da más. Es como ese temor no es miedo, sino que es responsabilidad. No es miedo, sino que es amor. Temor por aquel que uno ama, de hacer algo malo por aquel que uno ama. Entonces, teniendo en cuenta que esto es el Hasidut y esto es el judaísmo, también cuando una persona se llama a sí mismo cabalista, también hay que tener cuidado. Cuando dice nosotros los cabalistas, yo no vi ningún sabio de la Torah, verdadero cabalista, una persona verdadera que sabe que es judía, que pertenece al pueblo de Israel y es rabino y llegó a niveles elevados de conocimiento, que diga yo soy cabalista o nosotros los cabalistas. No, esa es una palabra que lo dicen los demás. Exacto. Por eso yo digo, yo soy un gran cabalista. Hoy en la meditación del Omer, el Rab nos muestra cómo saber a quién elegir como rey. ¿Quién verdaderamente es merecedor de recibir esa corona? Y hay muchas coronas. Está la corona de la Torá, la corona del sacerdocio, está la corona del Keter Torá,
Keter Malhut es la corona del rey, la corona del sacerdocio, la corona de la Torá, o sea, son las personas que les cabe esa corona, que merecen ser rey, que merecen ser sabios de la Torá, que merecen ser sacerdotes, o sea, aquellos que hacen el servicio a Dios en representación del pueblo. Pero Keter Shem Tov Olá al Kulana, dice, pero la corona del buen nombre está por encima de todos. Y no todos podemos decir que nuestro nombre no es, que nuestro nombre no tiene ninguna mancha. Lo que no podemos decir es, o miramos al Rav Ginsburg, al Rebbe, a los grandes sabios de la Torá, a otros tzadikim de la generación, y tratamos de mirar en ellos y ver qué es lo que tenemos que hacer. Y entonces decía el Rab que hay una intuición especial del pueblo que le muestra cómo a quién es el verdadero merecedor de la corona. Y esa intuición está muy desarrollada en las mujeres y los hombres tenemos que desarrollarla. Bueno, entonces el libro de Hasidut habla específicamente de la crisis de identidad que tiene el ser humano, la crisis existencial de no saber si quién es, hasta tal punto de no saber si en realidad existe. En la ciencia hoy se descubrió que, por ejemplo, el átomo, nosotros vemos nuestra mano y vemos algo muy especial, muy macizo, muy firme, físico. Pero, por ejemplo, si ustedes están en su habitación, fíjense la habitación donde están, 2x2, 3x3, es un cubo, y si ustedes piensan en un átomo es un núcleo con electrones dando vuelta. La mayor parte de la masa se encuentra en el núcleo. La masa del electrón con respecto al protón es de 1 en 2000. O sea que los electrones que dan vuelta directamente se podría decir que no existen. Pero hay algo más sorprendente todavía. Si nosotros queremos en nuestra habitación tener una idea de cuál es la relación que hay entre la distancia desde el protón al electrón que da vuelta alrededor, y suponemos que el tamaño de la habitación es la órbita del electrón que da vuelta, si tenemos un pequeñito grano de arena en la mano y lo ponemos en el centro, ese es el tamaño proporcional que tendría el núcleo de un átomo. O sea que, en realidad, el átomo no existe. No hay algo que se llame átomo. Cuando nosotros comemos una pata de pollo, ¿qué es lo que estamos comiendo? Aire. Ni siquiera aire, vacío. Es nada más que una percepción de nuestros sentidos que cada uno se está dando en el momento para pensar como que eso es algo. El mundo que nos rodea no es nada. Eso para tener una idea de por qué los Hasidim en todas las épocas dicen, yo sé que Dios existe, pero yo existo, el mundo que me rodea existe. Y no lo preguntan porque sí, se lo preguntan porque llegaron a eso, llegaron a esa sensación de que todo lo que lo rodea
en realidad es nada, como dice la Torá, en relación a Kadosh Baruj Hu, que Él es todo. Lejaim, para que pronto venga el Mashiach y nos revele la verdad de todas estas cosas. Entonces estudiamos en los capítulos anteriores acerca del ser humano, lo que es el cuerpo y el alma, de cómo el alma se inviste en el cuerpo, y en el cuerpo hay un alma animal que maneja, que está especialmente en la sangre y en el corazón, y aparte hay un alma divina que está del otro lado y que le dice que haga las cosas que Dios le dice, y está la mente, es el tercer alma, lo llama el Nefesh Sichlit. Vamos a poner esto para que quede un poco claro. Está el Nefesh Abahamit, que es el alma animal, que son los instintos, el cuerpo, el instinto de supervivencia, de comer, de dormir, de todo lo que necesitamos para procrearnos. Lo llamamos alma por decir una palabra espiritual, porque son todas cosas espirituales, pero es, digamos, la parte más baja del alma, el alma animal. Del otro extremo está el Nefesh Elokit, alma divina. Y en el medio, tratando de hacer shalom entre las dos, tratando de ser el intérprete, así como cada uno está en el medio de dos niveles, arriba y abajo, en la misma persona también hay un intermediario que une su parte más elevada y sus partes más bajas, se llama Nefesh Asichlit. Y ese Nefesh Asichlit es el alma. No me gusta poner mucho espíritu, pero Nefesh, la traducción teórica sería espíritu, pero es el alma intelectual o la mente. Entonces en este momento estamos poniendo en juego ese alma intelectual para que se exprese el alma divina y que eso influencie sobre nuestros sentimientos y ese alma animal se domestique. Eventualmente se transforme en también parte del todo y que no nos juegue en contra. Entonces estudiamos hasta ahora que en la Kabbalah, en la Torah, se usan palabras como la mano de Dios, el ojo de Dios, la palabra de Dios. Entonces estuvimos hablando acerca de qué es la palabra. Ya estuvimos en la introducción refiriéndonos un poco a eso. La palabra es el poder creativo de Dios. Dios constantemente está diciendo esto sea, así como en los 6 primeros días de la creación que están escritos en la Torah, Él dijo cada día que sean distintas cosas, trajo algo a la existencia a partir de la nada. O sea, es como que enchufó la computadora y prendió el botón. Y de acuerdo a la comparación con el átomo es más o menos eso, ¿no es cierto? Es como que yo existo mientras ustedes no aprieten el botón allí del otro lado. Apenas aprietan el botón de apagado o lo cambian para cualquier otro lado, yo dejo de existir. Para Dios es eso, si Él deja por un instante de decir esto sea, desde aquel momento hasta hoy mismo, todo vuelve a la nada. Y la nada absoluta, de tal manera que no existe ni siquiera recuerdo de aquello que hubo. Y esa es la diferencia con la palabra del ser humano. Cuando el ser humano habla, expresa lo que tiene en su interior. Pero una vez que salió puede ser tomado por otro y él cambia de opinión y ya se arrepiente de lo que dijo o dice algo superior,
Aquello que dijo ya está impreso en el libro, ya está en el que lo escucha, porque esa es otra de las cosas importantes de la palabra. Tiene que haber alguien que le escuche. Incluso cuando yo hablo, me estoy hablando a mí, a esa parte de mí que quiero cambiar, que quiero perfeccionar, y en la forma más elevada estoy hablando con Dios. Pero de todas maneras, la expresión de la palabra es para transmitir algo a alguien y efectuar un cambio físico en la realidad. Pero la palabra de Dios es otra cosa y por eso Adán se explica algo muy importante. Nos va a decir que se utilizó la palabra, el término palabra, respecto a la revelación divina, y que de las dos características que tiene la palabra que dijimos recién, una que expresa lo que hay adentro mío y otra es que una vez que sale se separa y deja de ser parte mía, esta segunda parte no se puede aplicar a Dios, porque Dios es todo, incluso aquello que creó con su palabra y la palabra misma siguen siendo parte de Él. Esta es una paradoja que es difícil de compatibilizar dentro nuestro. Entonces dice así: sin embargo, la Torá utiliza el lenguaje humano. Y en la Torá la palabra de Dios es efectivamente denominada palabra, como la palabra del ser humano. Porque en verdad es así, está separada de él. No respecto de sí mismo, sino respecto de las diferentes cosas creadas. Para él sigue siendo yo, sigue siendo él mismo. Pero para nosotros, él y su palabra son dos cosas distintas. Por vía del descenso y flujo de la fuerza vital hacia los planos inferiores por medio de muchas condensaciones poderosas de diversos tipos. Esta palabra condensación es el famoso tzimtzum, a fin de que de ellas puedan crearse muchas criaturas diferentes. Efectivamente, tan grandes y poderosas son las condensaciones y el ocultamiento del semblante supremo, como dijimos al principio, que Dios se oculta para darme libre albedrío. ¿Qué es el semblante supremo? Como dice en hebreo, Ester Panim, Tzimtzum Ester Panim. Tzimtzum es condensaciones, Ester Panim, Panim quiere decir rostro, y Ester quiere decir ocultamiento. Ester Panim Aelionim, Ad Sheochlol Leitabot Belibraot. ¿Ok? Entonces, todo eso se oculta. ¿Qué es lo que está ocultando? Esa fuerza creativa. Nosotros no vemos esa fuerza creativa, vemos lo que creó. Entonces, está el ocultamiento, que incluso se pueden llegar a hacer y a crearse cosas impuras y clipotis y trabajara. Esa es otra de las preguntas esenciales del ser humano. ¿Cómo puede ser que Dios es todo bueno y sin embargo hay cosas malas? Y recibir su vida de existencia de la palabra divina y el aliento de su boca mediante el ocultamiento de su semblante y las gradaciones descendentes. Entonces, acá vemos una de las consecuencias de lo que es el libre albedrío. Si todo fuera bueno, no tendríamos libre albedrío. Por eso, Dios ocasionó que Adán y Rishon coman del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Etz Adat Tov Berra.
Vamos a leerlo y después vamos a profundizar un poco más. Por este motivo las clipot son denominadas Elohim Ajerim. Toda la idolatría, cuando hablamos de los dioses que cree la mayoría de la humanidad, se llaman dioses ajenos o otros dioses. No porque haya un dios y esos son otros dioses, sino porque Elohim representa a la fuerza de Dios que hace crear los mundos. Entonces, esa fuerza que hace crear a las cosas malas, a las cosas negativas, a la clipot, es esa fuerza de Elohim, pero aplicada en cosas que no son la voluntad de Dios. Porque su nutrición y vitalidad que extraen del plano de la santidad, todo viene de la luz infinita de Dios. Incluso aquellas cáscaras impuras vienen, se alimentan de las buenas. Es como nosotros vivimos y hay parásitos. Esos parásitos se alimentan del mismo alimento que el resto del cuerpo. Pues todo ser existente extrae su fuerza vital de la santidad. No existe fuerza vital de algo que no sea la santidad. Pero no se derivan de su semblante, sino de Ajoraim, la parte trasera de la santidad. El significado de la parte trasera es, por ejemplo, como en el acto de una persona que da desgano algo a su enemigo con algún objetivo. Se lo tira por detrás de su hombro mientras le vuelve la cara a causa del odio que siente hacia él. Ese enemigo que está allí lo tiene preso, ya lo dominó, pero no lo quiere matar. Entonces le tiene que dar de comer. Es como la cantidad de árabes asesinos y que hay acá presos en las cárceles de Israel y seguramente hay en otras partes del mundo. En otros lados los hubieran matado. A los que están en contra los matan enseguida, sobre todo esos mismos de donde vienen los asesinos. Acá en Israel no. Se los tiene en la cárcel y en esa cárcel se le da alimento. Y ese alimento que se le da, que no se le da madera, ni papel, ni desperdicio, se le da comida, la misma comida que come todo el mundo. Pero no se le da con cariño, no se le da con ganas de que le haga bien, con una bendición. Se le da para que sigan vivos. Y lamentablemente en las cárceles de Israel no solamente siguen vivos, sino que arman academias y universidades de terrorismo, y cuando salen más perfeccionados. Creo que en las cárceles de otros países pasa lo mismo, ¿no es cierto? La cárcel es una escuela de delincuencia. Entonces, ¿qué? ¿Decimos que el Estado está fomentando la delincuencia? Con respecto al ser humano, todo el sistema legal está corrompido. Incluso el sistema legal aquí, manteniendo a esa gente en la cárcel, se alienta a que haya más terroristas. Está corrupto. En el caso de Dios, ¿podemos hablar de corrupción? No, no es corrupción. Es simplemente que nos deja a nosotros que decidamos. Y a veces decidimos mal. Entonces, esa fuerza vital que nosotros tenemos se deriva a cosas que no corresponden. Por eso, la eliminación de las cosas malas es simplemente dedicarse a las cosas buenas. Si uno se dedica a las cosas buenas, entonces no, las cosas malas se eliminan por sí mismas. Así también en lo alto, el término semblante, panim, representa la calidad interior de la voluntad suprema y su verdadero deseo. El deseo de Dios es dispensar vida a todos aquellos que pertenecen al plano de la santidad que están cerca de Él. Vamos a... Creo que está claro este asunto, ¿no?
Lo que pasa es que hay que estudiar lo anterior y hay que estudiar lo que viene después, pero le estamos planteando algo para que ustedes piensen, para que ustedes, por supuesto, cuando digo ustedes estoy hablando yo también. Quien sabe el que más estoy aprendiendo de todo esto soy yo, gracias a ustedes. Pero lo que les quiero significar es que no crean que esto que están escuchando ahora de mí o que están leyendo es 100% lo que ustedes tienen que saber, sino que es nada más que una parte, es una aproximación. Ustedes en su mente tienen que ir integrando todos los conocimientos sagrados y cada uno va avanzando y va con amor y temor recibiendo más sabiduría. Muy bien, no sé si la mayoría de ustedes están suscriptos a los grupos de celular, de WhatsApp y de Telegram. Supongo que sí, la mayoría de ustedes. Diariamente allí contestamos preguntas, ponemos las meditaciones del Homer, ponemos videos, fotos, y también enseñanzas que no están en la web, que surgen en el momento y que a veces son cosas que escuchamos del Rab, que estudiamos. Y hablamos con Ángel, hacer un blog donde pongamos todas esas cosas. Y bueno, esperemos que lo podamos hacer pronto. Ángel está guardando todo el material, todas las fotos, los videos, las meditaciones que escribimos, preguntas y respuestas. Y dentro de poco lo vamos a poner en el blog y ya, ¿cómo habíamos decidido que se llame ese blog, Ángel? No me acuerdo.
No te duermas, Ángel. Aquellos que quieren participar tienen que instalar en su celular un programa de este lugar que se llama telegram.org, y entonces nos conectamos a través del número de teléfono como WhatsApp. WhatsApp posiblemente lo dejemos dentro de un tiempo. Vamos a pasar todo al Telegram porque ahí entran 200 personas por grupo, y en WhatsApp ya tenemos el límite de los grupos. Ya llegamos a 100 en cada uno y no entran más. Así que aquellos que todavía no se pasaron o que no están inscritos, entren a Telegram y los vamos a poner en los grupos de estudio. Este fin de semana, evidentemente, termina la cuenta del Homer, y el Rav Ginsburg este jueves ya va a grabar nuevos asuntos, nuevas meditaciones, así que el grupo va a seguir, y es un placer estar en contacto con ustedes constantemente, así que nosotros también vamos a ponerlo de lo nuestro. Y también Hannah Miriam está preparando unos audios muy interesantes, muy geniales que ella prepara con el tema de los nombres. Así que bueno, estamos esperando que termine de preparar las tortas de Shavuot, todas las comidas de queso, y que tenga un poco de tiempo para eso. Entonces decíamos que Dios da vida a todos, incluso a aquellas a la cáscara de la impureza, y le da comida buena, no le da comida chatarra. Pero la citra ájara y la citra ájara, la impureza, no come comida chatarra, come de lo mejor. Y sabe que lo mejor es lo que quiere y nos deja a nosotros la comida chatarra. La citra ájara, el lado opuesto de la santidad, no porque Dios tenga algo opuesto, sino porque son fuerzas alimentadas por Dios que no son de la santidad. Y así también la impureza es una abominación ante Dios que Él odia. Él no le da vida de su voluntad interna y verdadero deseo, como si gustara de ella, Dios libre, sino el modo de aquel que tira algo desgano a su enemigo por detrás de su hombro. No lo hace con su voluntad interior, sino meramente para posibilitar la libre elección, y por lo tanto castigar a los malvados y conceder una buena recompensa a los justos que se someten a la citra ájara. Y esto es lo que se denomina parte trasera de la voluntad suprema, bendita sea. Incluso esta meditación, incluso que está puesta en el Tanya, digamos que ya a esta altura para nosotros es una explicación muy infantil. Dios no nos va a poner un caramelo para que lo comamos y después que lo comemos nos va a castigar. Debe haber algún motivo más profundo de todo esto, ¿no? Vamos a seguir adelante. Ahora bien, la voluntad suprema que proviene de ese lugar que se llama semblante, el rostro de Dios, o sea, que mira para adelante, no la parte trasera, es la fuente de vida que anima a todos los mundos. Pero como no reposa en absoluto en la citra ájara, ni siquiera en la parte trasera de la voluntad divina está realmente investida dentro de ella, sino que meramente la envuelve desde lo alto. Esa voluntad suprema, lo que se llama Or Asober, no tiene capacidad de impurificarse, pues directamente no se inviste dentro de ella. Y entonces esta parte trasera es el sitio de muerte y de impureza. Dios nos preserve de ellos, porque la mínima cantidad de luz y vida que la citra ájara deriva y absorbe internamente del aspecto externo de la santidad divina está en un estado de verdadero exilio dentro de ella, como el concepto del exilio de Shekhinah dentro de las Klipot, descrito previamente. Entonces, cuando Adán Arishon pecó y entendió mal,
hizo que la luz que él había recibido, o parte de ella, sea captada por las clipot. Entra en un cono de oscuridad y no se puede expresar. Y eso es lo que se llama la muerte. Por eso el Malhut es llamada la muerte, porque toda la energía que viene de las sefirot superiores, que tienen más o menos energía vital, es absorbida en el Malhut y es condensada en ella. Estamos hablando del Malhut de los mundos inferiores y todavía del mundo, sobre todo del mundo donde nosotros vivimos. Los niveles superiores de las Sefirot, y cuando decimos Sefirot sin ningún calificativo, nos referimos a las Sefirot de Atzilut. Esas Sefirot de Atzilut no tienen clipot, no tienen cáscaras que la rodean, porque su recipiente y su luz están unificados y son uno. Y ese recipiente que tienen no tiene ninguna oscuridad, no tiene ninguna mancha, y esa luz se expande sin ninguna cortina, sin ningún velón. A tal punto que en Atzilut todas las Sefirot son una. No hay separación entre ellas. A medida que bajan hay más oscuridad y cada una de las Sefirot van tomando su propia personalidad y su propio aspecto, pero eso significa también que se va separando, y eso es parte del descenso y el Tzimtzum. Hasta que llega aquí abajo de todo, y aquí abajo de todo, como decíamos al principio, es un mundo donde vemos nada más que la cáscara, vemos nada más que la parte exterior, y ya vimos que la parte exterior es vacío, entonces todo lo único que vemos es un recipiente vacío. Y para nosotros eso es la existencia, para nosotros eso es la verdadera realidad. Entonces imagínense lo que significa cuando venga Mashiach y veamos la realidad verdadera. Si en este momento toda la maravilla de la creación es nada más que una cáscara vacía, ¿qué va a ser cuando veamos la verdadera revelación de Dios? Pero de todas maneras, en este momento, la Shekhinah, la presencia divina, que es Malhut de Atzilut, esa luz que se inviste para crear los mundos, está atrapada por las clipotes. Como está dicho que cuando el pueblo de Israel, cuando el templo se destruyó y el pueblo de Israel fue al exilio, la Shekhinah se fue con ellos. También sucedió eso con el primer templo, cuando antes de que se destruya, que hubo 10 tribus que se fueron al exilio, también dentro de ellos estaba la Shekhinah, y esa Shekhinah se dispersó por todos los pueblos del mundo, y ahora los estamos rescatando. Pero lo principal de la presencia divina estaba en el templo, y el templo se mantuvo dentro del reino de Yehudá, y solamente se destruyó completamente en el segundo templo, cuando desapareció. Entonces allí el pueblo de Israel se fue al exilio y la Shekhinah, la presencia divina, Dios, se fue con él. O sea que el pueblo divino se fue y se fue exiliado dentro de los pueblos que los sojuzgaron, y tiene mucho que ver con la meditación que hicimos hoy del verso que se recuerda cuando contamos la Sefirat HaOmer, el verso 67, que tiene 42 palabras, el Salmo 67, que tiene 42 palabras, y cada día que tiene 49, y cada día de la Sefira contamos una de las palabras, y el verso 5 de ese mismo Salmo tiene 49 letras, entonces también recordamos una de esas letras cada uno de los días. Es un salmo especial porque tiene que ver con la redención futura, cuando no solamente el pueblo de Israel va a ser redimido y va a ser feliz, sino que todos los pueblos del mundo. Se los voy a leer.
hoy lo habíamos puesto justamente en el chat de los grupos del celular, que la mayoría de ustedes lo habrá visto. Dice así, se los digo en hebreo para que su alma entienda y después se los traduzco. La menatzeach binginot mizmor shir. Elohim yechanenu vivarjenu yair panav itanu sela. Ladaat baaretz darkeja bechol goim yeshuateja. Yoduja amim Elohim, yoduja amim kulam. Ismechu veiranenu leumim, kitishpot amim mishor, uleumim baaretz tenachem sela. Yoduja amim Elohim, yoduja amim kulam. Eretz natna yegulam, yegula, yebarjenu Elohim, Eloheinu, yebarjenu Elohim, veiregu oto kolapsei aretz. Dice, este salmo se refiere a la reunión de todos los dispersos, a las guerras de Gog y Magog, y es conocido como muy glorioso porque habla de cuando Dios en el futuro va a ser uno. Habla de la redención futura cuando todos los pueblos reconozcan a Dios y serán salvados. Dice, para el director del coro, un canto con música instrumental, es verdad, Paulina, lo decimos todos los días, un salmo, Dios tenga gracia con nosotros y nos bendiga, que haga resplandecer su semblante sobre nosotros para siempre, para que sea conocido tu camino en la tierra, tu salvación entre todas las naciones. Las naciones te alabarán, Dios, todas las naciones te alabarán, las naciones se alegrarán y cantarán jubilosamente, pues tú juzgarás a los pueblos con justicia y guiarás a las naciones de la tierra para siempre. Los pueblos te alabarán, Dios, todos los pueblos te alabarán, pues la tierra habrá rendido su fruto, y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá. Dios nos bendecirá, y todos, desde los más remotos rincones de la tierra, le temerán. Explica el Rav Ginsburg en una meditación de hace 2 años, que hoy estuvimos leyendo para explicar algunas cosas de la cuenta del Omer, cuando el versículo dice, Ismehu beranenu leumim, kitishpot amim mishor, las naciones se alegrarán y cantarán jubilosamente, pues tú juzgarás a los pueblos con justicia y guiarás a las naciones de la tierra para siempre. Dice leumim, refiriéndose a los pueblos del mundo. Y dice que los va a juzgar y las naciones se van a alegrar. Pero, ¿por qué se van a alegrar? Hay 3 versiones de lo que significa que va a juzgar a los pueblos del mundo. Por un lado, de acuerdo con Hesed, dice el Rav Ginsburg, y así lo interpreta Rashi, que los va a juzgar y los pueblos se van a arrepentir, y entonces Dios los va a perdonar y todos van a ser juzgados meritoriamente y van a entrar a la redención futura junto con el pueblo de Israel. La versión de Geburah significa que los pueblos van a ser juzgados y que van a perecer, porque en general los pueblos del mundo hicieron idolatría, hicieron cosas que no corresponden, y de acuerdo con Geburah, tienen que recibir todo el castigo de la ley. Pero Dios es misericordioso. Entonces, hay una tercera versión que tiene que ver con Tiferet, con misericordia, y es que aquellos pueblos que sometieron al pueblo de Israel a la esclavitud, al exilio, ellos van a ser juzgados y van a ser castigados. Y aquellos pueblos que no hicieron eso con el pueblo de Israel, van a ser juzgados meritoriamente y van a ser salvados. Entonces la opinión oficial de Rashi, que es la
la interpretación más simple de la Torá, es que Dios va a usar la cualidad de Gesed. Y Gesed es que va a juzgar a todos en forma meritoria y todos los pueblos se van a salvar. Ahora, acá está utilizando la palabra Leumim. Quiere decir que hay un asunto, porque en general, cuando se habla de pueblo, la Torá utiliza la palabra Goim. Tanto corresponde al pueblo de Israel cuando dice Goy Kadosh, como cuando dice Goim en general, como refiriéndose a los 70 pueblos, 70 naciones, Shibim Goim, que hay en el mundo. Entonces dice que en este verso está hablando de Leumim y explica que Leumim se refiere a aquellos pueblos que no esclavizaron al pueblo de Israel. Y ellos van a ser juzgados y van a salir meritoriamente. Van a ser juzgados por todo lo que hicieron, pero como se portaron bien con el pueblo de Israel, van a también ir a la redención juntos. Lo que se llama Goy, en general se refiere a los pueblos que esclavizaron, Egipto, Babilonia, Grecia, Roma, Asiria, todos esos pueblos que esclavizaron al pueblo de Israel, ellos van a ser juzgados, y por misericordia dentro de esos pueblos, aquellos que verdaderamente odian al pueblo de Israel van a ser eliminados, y aquellos que no lo odian también van a ser salvados. Entonces acá vemos un poco también cómo se expresa la clipa en este mundo, y cómo también dentro de cada cosa hay una chispa de divinidad. No estamos hablando de las almas divinas que hay dentro de los pueblos, las almas de los judíos, de las almas que se fueron al exilio y se mezclaron con los pueblos. No estamos hablando aquí de los conversos, que ellos van a ser, la palabra converso es muy engañosa, sino que son judíos que están dentro de un cuerpo goy, y entonces esos directamente van a ser rescatados, van a estar juntos con el pueblo de Israel, porque son parte del pueblo de Israel. Estamos hablando de aquellos que directamente no tienen dentro de ellos ninguna chispa del pueblo de Israel, y que la verdad que dudo que haya muchos en esta época, en esta parte del mundo, ¿no es cierto? Muy bien. Además de derivarse de la parte trasera de la voluntad de Dios, la clipá es denominada a otros dioses también por este motivo, porque constituye verdadera idolatría y una negación de la unidad de Dios, el Supremo Rey de Reyes, el Santo bendito sea, porque en cuanto a la luz y la divinidad de la santidad, se encuentra en estado de exilio dentro de la clipá. Esta no se somete en absoluto a la santidad de Dios. Por el contrario, se remonta a lo alto como un águila, diciendo yo soy, y no hay nada aparte de mí. Hay una famosa secta, ¿no?, que su frase preferida es yo soy. Por supuesto lo sacaron del primer mandamiento que recibimos en el monte Sinaí. Pero yo soy, Anojí, se refiere a Dios. Dios es el único que puede decir yo soy. Pero que yo repita yo soy para mí mismo, lo único que hace es aumentar mi clipá, aumentar mi orgullo, aumentar mi ego. El ego es una cáscara que me separa. O como en la aclaración del faraón, el río es mío y yo me he hecho a mí mismo. Por eso dijeron los sabios que la arrogancia es realmente equivalente a idolatría. Porque la esencia y raíz de la idolatría es que es considerada como una entidad independiente, separada de la santidad de Dios, mas no una negación directa de Dios. Incluso aquellos que piensan que la Sitra Ájara está en contra de Dios y luchan contra ella, pero piensan que
que es una entidad independiente de Dios, que Dios no tiene nada que ver con eso, Dios se ríe de ellos. ¿Qué significa que alguien puede luchar contra Dios? No, es Dios mismo que permite que eso exista, y cuando Él quiere lo saca, y Él le pone sus límites hasta donde puede llegar. Hace poco alguien me mostró un video de un supuesto cabalista que hacía en México una gran fiesta, una gran reunión, una gran revelación, y dijo: voy a revelar secretos que nunca fueron revelados. Por supuesto que esas cosas no se hacen en un teatro. Y voy a hacer ahora una lucha contra aquellos seres ocultos que están en contra de Dios y que durante miles de años no dejaron que Dios rija el mundo. Y entonces nosotros vamos a luchar eso y vamos a liberar a Dios. Por más que diga que Él es judío y que es cabalista y que diga lo que quiera, son palabras de idolatría lo que está diciendo. Es nada más que para captar una audiencia con palabras populistas. No sé hasta qué punto es para ganar dinero, a lo mejor no necesita ganar dinero, pero eso es parte de lo que está diciendo aquí. El río es mío y yo me echo a mí mismo. Entonces yo voy a luchar contra el faraón. El mismo Moshe no quería entrar ahí como dice la Parashat Bo el paró. Moshe dice: no, yo no voy a entrar ahí. Y Dios le dijo: vení conmigo. Vamos al faraón, te voy a mostrar que él no es nada. Ni siquiera tenés que luchar contra él. Solamente decirle: a partir de ahora, vos ya no sos nada. Te digo, dejá salir a mi pueblo, no porque te estoy pidiendo permiso, sino que te estoy ordenando. ¿Vos no querés? Bueno, no tengo ningún problema. A partir de hoy yo no te voy a ver más. Acabo de Baruj se ocupa de vos. Así es como se lucha contra esto, sin luchar. Por eso dijeron los sabios que la arrogancia es realmente equivalente a la idolatría, porque la esencia y raíz de la idolatría es que es considerada como una entidad independiente, separada de la santidad de Dios, mas no una negación directa de Dios. Como se declara en la Gemara que ellos, los de Klipá, lo denominan el Dios de los dioses. Incluso aquellos que creen que Dios es el más grande y el único, y piensan que hay otros dioses debajo de él. Por supuesto hay que entender bien la definición de la palabra Dios. Dios se refiere a alguien que maneja el mundo y crea algo a partir de la nada, que es la raíz, como dice el Rambam, es la existencia inicial, la existencia única de la cual derivan todas las demás existencias. Solo que se consideran a sí mismos también como entidades separadas y seres independientes, y con ellos se separan de la santidad de Dios, bendita sea, ya que no se anulan a Él porque la santidad superior mora solo en aquellos que están sometidos a Él, como se explicará antes. Por este motivo, el Zohar llama a las Klipot montañas de separación. Pero esto constituye una negación, como dice en hebreo, montañas de separación. Turi de Pruda, Turei de Pruda. Turei son montes y Pruda es de Pirud, es de separación, de disgregación, que es el concepto de la muerte que es cuando la energía divina se va, todos los componentes se disgregan. Pero esto constituye una negación de la verdadera unidad de Dios, ya que esto implica que todo es considerado como nada ante Él, y que todo está absolutamente anulado a Él y a su voluntad que los anima a todos y que constantemente los llama a ser a partir de la nada.
Toda esta traducción en castellano no tiene mucho sentido si no lo explicamos. Dios, con su palabra, hace que las cosas sean. No es como yo que digo algo y para que se produzca eso tiene que haber toda una serie de causas y consecuencias para que eso aparezca en la realidad. Si Dios quiere, yo digo algo, como dice el tzadik dice y Dios cumple, porque no hay separación. El tzadik lo que dice es la palabra de Dios. Pero las personas normales, cuando decimos yo quiero comer, y Baruch Hashem llega después a oídos de una mujer como la mía, enseguida viene la comida, pero todavía mi esposa tiene que trabajar y cocinar y hacer cosas. No es que yo, la palabra, hago que se materialice una comida. Cambio Dios sí. Y eso se llama, todo está absolutamente anulado a Él y a su voluntad, y esa voluntad anima a todos, quiere decir que le da un ánima, le da vida, le da alma, Ruach Haim, y que todo constantemente los llama a ser a partir de la nada. Entonces, hay una palabra que se llama likro, que también quiere decir hablar. Cuando uno dice a alguien cómo te llaman, dice Eskolim Leja, ¿cómo te llaman? En castellano decimos ¿cómo te llamas? Pero yo a mí no me llamo. Y en hebreo tiene mucho sentido eso. Yo cuando hablo conmigo no me digo Jaime, qué sé yo. Yo me digo Jaime es como para despertarme y llegar a salir del ensimismamiento y pensar que soy algo separado. Pero uno consigo mismo no se llama por su nombre. Por eso en hebreo dice Eskolim Leja, ¿cómo te llaman? Cuando alguien lo llama al otro por su nombre, esas palabras, ese nombre es a través del cual recibe su energía divina. Por eso el nombre de cada uno es la profecía que los padres reciben en el momento del nacimiento. Justamente hoy alguien me preguntaba que mañana una mujer va a tener familia por parto programado y qué nombre le tiene que poner. Entonces yo lo primero que le dije fue que espere que nazca. No hay que poner un nombre antes de nacer. Sino que una vez que nació, se puede ver nombres, se puede meditar, se puede analizar toda una serie de cosas. Pero fijar el nombre, recién hay que hacerlo una vez que nació. Entonces le dije, espera que nazca, que la mire. Que la mire, que vea qué es lo que pasa dentro de ella, a ver qué sale de ella. Entonces recién ahí se puede decidir. Entonces, incluso cuando nosotros llamamos a alguien por su nombre, estamos tocando su neyamá, porque de ahí viene la fuerza vital. Pero incluso eso no es como Dios, porque el llamado de Dios es directamente. El alma del ser humano es parte de Dios en lo alto. Entonces, que Dios hable y que algo aparezca, significa que parte de Él, de repente, se oculta y se transforma en algo material, en una existencia que a nuestros ojos es separada, pero para Él no es separado. Es como cuando yo jugaba de chiquito con mis nenas en la cama, Miri se acuerda, y entonces yo metía la mano por abajo de la almohada y del otro lado de la almohada salían mis dedos. Entonces primero salía un dedo y ese dedo le hablaba. Y ella me miraba a mí y me miraba el dedo y al nene le parecía que ese dedo es una cosa separada. Incluso que yo hablaba y hablaba con voz de muñequito. Y después salía la esposa del dedo y los dos le hablaban y a veces le dibujaba una carita o ponía algún muñequito en el dedo.
Entonces, para ella estaban esos de los dos personajes y estaba su papá al lado. Pero para mí no, es lo mismo, no hay diferencia. Yo sé que eso soy yo. Y lo mismo pasa con esto. En la creación, Dios sabe cuál es la verdad, para él no hay ocultamiento. Pero como necesita un hijo a quien hablarle, Dios creó y sigue creando todo a partir de la nada. Y el Sat Hashem, lo que nosotros usamos ahora como parábolas, el Sat Hashem que pronto, en nuestros días, cada vez se lo se revele y veamos como seres grandes la verdadera voluntad de nuestro Padre. Entonces, en este capítulo se habla acerca de la enorme cantidad de tzimtzumim y las diferentes clases de tzimtzumim en distintos mundos, el mundo de Atzilut, que es el mundo de la mente superior, de sabiduría, el mundo de Briah, que es el mundo de la mente, del razonamiento, del entendimiento, a través de la contracción que hay en el mundo de Yetzirah, que es el mundo de las emociones. Un saludo a todos los que se tienen que ir, ya estamos haciendo resumen, nos vamos despidiendo de a poco, estos 7 minutos. El mundo de Asia, que es el mundo de la acción. Cada mundo representa una clase de contracción diferente. El inconsciente que se contrae dentro de la mente consciente. La mente, esa revelación de Jochma, esa revelación de Jochma que es infinita, digamos, casi como el inconsciente, que se condensa un poco más en el mundo de Briah, en el mundo del entendimiento, la Sefirá de Binah. Eso toma colores y nuevos tzimtzumim en las emociones, el mundo de Yetzirah, y se termina de ocultar y se transforma como algo absolutamente separado de su origen, en el mundo de Asia. Y en cada mundo hay infinitos niveles, divididos en general por 10 sefirot. Y hace que eso, que cada una de esas clipot se perciban a sí mismas como entidades separadas. Porque el habla es como se separa de la persona en el mundo que nosotros vivimos. Entonces es una parábola nada más. Entonces todo esto es parte del análisis empezado en el capítulo 20, para entender cómo todos los mandamientos de la Torah están contenidos en los 2 primeros mandamientos. Y esto es importante saberlo para este Shavuot, que vamos a escuchar los 10 mandamientos. Por eso está dividido en 2 tablas. Pero a su vez, del primer mandamiento, que quiere decir yo soy Dios, y del segundo, que es no tendrás dioses ajenos ante mí, se derivan todos los preceptos positivos y negativos respectivamente. Y uno representan la revelación de la luz y otra la eliminación de las clipot. Por eso dice, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Y entonces ambos mandamientos están referidos a la idolatría. Primero, saber quién es verdaderamente Dios, y segundo, qué es idolatría, que es clipot, que es cáscaras vacías. Entonces hacía falta que el Rebbe nos explicara qué significa la unidad de Dios, qué significa la palabra de Dios, cómo Dios es lo único que existe, y todo lo demás es como nada frente a Él. Entonces, toda esa sensación de que uno tiene una entidad separada es clipot. Por eso hay las últimas modas que hay en el mundo, y porque estamos en la redención, es la unidad,
la ecología, sentirnos como que somos todos uno, y también Unit Mind, la mente única, ese nuevo modelo que están utilizando algunas filosofías, Full Mind, algo así. Y en los próximos 2 capítulos, entonces, el Rebbe va a volver a profundizar en este análisis y vamos a ver cómo esto haya expresión en las mitzvot de la Torah. Porque hasta ahora vimos que no es y cómo tenemos que alejarnos de eso, pero tenemos que saber qué sí hacer y dónde sí está la verdad y la luz. A eso nos vamos a dedicar en los próximos capítulos, próximos 2 capítulos. Bueno, como de costumbre tenía cantidad de material para compartir con ustedes. Pero bueno, creo que ya hemos meditado bastante. No sé si nos vamos a volver a ver hasta después de Shavuot. Nos vamos a seguir conectando, por supuesto, a través de otros medios, pero yo por mi lado no voy a dar otros cursos. Ayer mañana tenemos el curso a las 7, ¿no es cierto, Jenny? El curso de psicología de Jacob, no se lo pierdan. La semana que viene, si Dios quiere, vamos a empezar con los cursos que tenemos prometidos. Vamos a empezar, como el domingo y el lunes no tenemos clase, porque es Shavuot, acuérdense, domingo y lunes que viene es fiesta en el exterior, entonces no va a haber clase, recién nos volvemos a ver el martes que viene. Les vamos a mandar información a través de otros canales y vamos a comenzar cursos nuevos. Les deseamos a todos ustedes que tengan Hag Shavuot Sameach y como decimos los Hasidim, Kabbalat Torah Bepnimiut Umesimcha. Bepnimiut Umesimcha. Recibir la Torah desde lo profundo, desde el interior, Hatzidut, y con alegría. Lo principal es la alegría y que esa alegría salga de adentro. Y no es obligación comer lácteos, simplemente con probar un poquito a la mañana ya salimos de la obligación. En todas las fiestas, todos los hagim hay que comer algo de carne, una seudá, y hay que escuchar los 10 mandamientos. Aquellos que no pueden entrar a una sinagoga, no pueden escuchar, que ya se los preparen de antes y los lean por su cuenta, y que mediten en todo esto, en todo lo que estudiamos todos los días, para que la Torah entre verdaderamente en nuestros corazones. Y como decíamos al principio de la clase,